Pruebas científicas. A manera de introducción, es menester señalar que las pruebas son un elemento esencial en el proceso, ya que sin ellas el derecho no podría alcanzar su fin, por lo que las partes deben demostrar todos y cada uno de los hechos en los que basa ya sea la demanda o contestación de la misma. Hablando de pruebas científicas, tenemos que el derecho, por su relación con las demás ciencias, no puede quedarse estancado, por lo que no puede ignorar las modernas investigaciones científicas y tiene que acogerlas para el mejor cumplimiento de su fin, que es el valor de la justicia. Hoy por hoy, el conocimiento humano aporta a los litigantes interesados y al órgano jurisdiccional adelantos científicos y técnicos útiles para el descubrimiento de la verdad dentro del proceso. Primeramente, entraremos a la definición de pruebas científicas, y para ello tomamos como antecedentes al procesalista Cipriano González Lara, quien define a las pruebas científicas como aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia. Por su parte, el maestro Eduardo Pallares, al definir a las pruebas científicas, avanza la ley vigente y expresa que las pruebas científicas son aquellos elementos que producen convicción en el ánimo del juez. Con base en los criterios de los procesalistas antes mencionados, tenemos que las pruebas científicas son aquellos instrumentos que sirven para conservar la memoria de hechos trascendentales para el proceso, que se obtienen por procedimientos mecánicos, físicos o químicos, encontrándose en este amplio campo todos los medios científicos aptos para obtener o reproducir sonidos y figuras, tales como las fotografías, las cintas cinematográficas, los discos, las cintas grabadas, las copias fotostáticas y los registros dactiloscópicos. Ahora bien, hablaremos de las características generales de las pruebas científicas. En primero tenemos que son pruebas de colaboración, porque suelen requerir de una buena voluntad de las partes o terceros para que pueda llevarse a cabo. 2. Que son pruebas cuya fuerza probatoria reclama de complementación en orden a demostrar la autenticidad de los elementos tenidos en cuenta por la experticia. Y 3. Que sus fuentes acostumbran a ser dinámicas, en el sentido de que por el impulso del avance tecnológico son frecuentemente reemplazadas y mejoradas. En cuanto a la clasificación de las pruebas científicas, tenemos que estas se pueden clasificar en dos grandes grupos, en pruebas científicas documentales o instrumentales y pruebas científicas periciales. Las modernas pruebas científicas son tan numerosas que no se puede señalar un número preciso de ellas, por el carácter dinámico de la ciencia que día a día progresa, pero sí se puede enumerar y comentar alguna de ellas. Entre la ejemplificación de pruebas científicas tenemos las siguientes: la prueba dactiloscópica, hematológica, fotográfica, radiográfica, radiotelefónica, fonográfica y magnetofónica, cinematográfica, grafológica, poligráfica, biológica, fotostática, planimétrica, taquigráfica, narcoanálisis judicial, entre otras. Cuando hablamos de eficacia probatoria de las pruebas científicas, implica establecer el grado de convicción que las mismas producen dentro del proceso, esto es, determinar el valor procesal de dichas pruebas. Esta situación debe considerarse desde tres aspectos distintos. En primera, que la ley previamente les haya señalado un valor a cada prueba. Segundo, que el valor probatorio quede a juicio prudencial del juez según el grado de convicción que haya adquirido la prueba. En estos dos aspectos es necesario que haya una regulación legal, y el tercero, que no haya regulación especial. Generalmente, las legislaciones que reglamentan las pruebas científicas optan por el segundo aspecto, esto es, dejan al juez en libertad de valorar la prueba. Ahora hablaremos de la valoración de las pruebas científicas, y para ello es necesario destacar que no existen reglas específicas atinentes a la valoración de las pruebas científicas. Más bien, por lo que aquí interesa, las pruebas científicas no son distintas de las demás pruebas, y también pueden combinarse con las pruebas ordinarias, es decir, con las pruebas no científicas, para aportar la confirmación de la veracidad de un enunciado de hecho. Enfrentando el tema de valoración de las pruebas científicas y no científicas, la premisa de la que hay que partir es que el sistema de la prueba legal ha sido sustituido por el principio de la libre convicción del juez. Según este principio, el juez tiene el poder de valorar discrecionalmente las pruebas, de establecer su credibilidad
y derivar de ellas conclusiones en torno a la verdad o falsidad de los enunciados relativos a los hechos controvertidos de la causa. En cuanto al ordenamiento de las pruebas científicas, tenemos que el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán y el Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán establecen que para acreditar los hechos controvertidos, las partes pueden presentar como pruebas las fotografías, las copias fotostáticas, grabaciones en disco, cassette, cinta, video o cualquier otro tipo de reproducción por medios electrónicos, así como registros dactiloscópicos, fonográficos, escritos o notas taquigráficas y en general toda clase de elementos aportados por la ciencia y la tecnología y demás elementos que produzcan convicción en el ánimo del juez. Sin embargo, en dichos reglamentos se establece que las partes que presenten como medios de pruebas las grabaciones en disco, cassette, cinta, video o cualquier otro tipo de reproducción electrónico deberán ministrar al tribunal los aparatos o elementos necesarios para que pueda apreciarse el valor de los registros y reproducirse los sonidos y figuras, y que tratándose de notas taquigráficas y escritos, estos se pueden ofrecer como pruebas siempre y cuando se acompañe de la traducción de ellos. Ahora bien, pasaremos a definir algunas de las pruebas científicas más usuales. Entre ellas está la prueba dactiloscópica. La dactiloscopía es la rama de la ciencia que tiene a su cargo examinar los dedos. Por su propia naturaleza, la prueba dactiloscópica es un tipo de prueba documental o instrumental y es admisible por los tribunales. Pero el problema a dilucidar es el de si la prueba dactiloscópica por sí sola posee o no valor probatorio propio. Al respecto, se puede afirmar que el valor está determinado algunas veces en la legislación y otras en el arbitrio de los juzgados. Otra de las pruebas es la fotografía. Estas se consideran como un medio idóneo para la representación y perpetuación de un hecho pasado. Las fotografías reproducen la imagen de personas y cosas mediante el sistema técnico correspondiente. Tienen la virtud susceptible de ser aprovechada al máximo en cuanto a medios de prueba, ya que pueden sustituir o complementar la inspección judicial. El término fotografías es extensivo a las cintas cinematográficas y a cualesquiera otras producciones fotográficas. Entre estas últimas podríamos comprender a las radiografías. La importancia judicial de la prueba fotográfica es inmensa, ya que por medio de ella el juez obtiene el conocimiento sensorial, material y objetivo de hechos relativos a personas y cosas sucedidos en el pasado, conllevando cierto poder de convicción para demostrar la exactitud o inexactitud de proposiciones alegadas. La fotografía ofrece la ventaja de traducir fielmente el hecho observado. Una de sus ventajas es la de alterar o adulterar la fotografía y representa así un hecho que no existió o deformarlo habiendo existido, por lo que surge el problema de la autenticidad de la prueba fotográfica. También tenemos la prueba fotostática. Esta consiste en reproducir un documento sin cámara por medio de la impresión fotográfica, por transparencia o reflexión, con papeles y aparatos adecuados. Mucho se habla de las documentales exhibidas como prueba en un juicio en copia fotostática simple, sin certificar, carecen de valor. Sin embargo, cuando dichas copias son manipuladas con otras pruebas, el valor de estas queda al prudente arbitrio del juzgado. En consecuencia, resulta falso que estas copias carezcan de valor probatorio, por el solo hecho de carecer de certificación. Por lo tanto, no se puede formular una regla general respecto al valor probatorio de la prueba fotostática, pues ella deberá analizarse en cada caso concreto y su valoración queda condicionada a la calificación del juzgado. También tenemos las pruebas fonográficos y magnetofónicos. Estas se diferencian en razón del método técnico empleado, pero ambos responden a un mismo fin, que es el registro o grabación y restitución de la voz y sonido. Por lo tanto, dichas pruebas se definen como aquellos elementos de la ciencia y la técnica en donde queda grabado el sonido y que permitan la reproducción correspondiente como los discos y las cintas magnetofónicas, de manera
que para acreditar la autenticidad de dichas pruebas, a falta de admisión expresa o tácita de la parte a quien se opone, forzosa y necesariamente hay que recurrir a la prueba testimonial cuando esto fuere posible. Estas pruebas no poseen un valor probatorio autónomo, pues siempre tienen que degenerar en la prueba testimonial o en la prueba por confesión. Tanto respecto de estas probanzas como de las relacionadas anteriormente, existe una carga procesal dirigida al ofrente de la prueba, y éste deberá administrar al tribunal los aparatos o elementos necesarios para que pueda apreciarse el valor de los registros y reproducirse los sonidos y figuras. También tenemos a la prueba poligráfica. Esta prueba consiste en el registro gráfico durante el interrogatorio de un sujeto de las variaciones fisiológicas del pulso, respiración, presión sanguínea, actividad de las glándulas sudoríparas que modifican por el sudor la resistencia eléctrica de la piel. Permite saber si sus declaraciones son contrarias a la verdad. Bajo la influencia de las reacciones emocionales que provoca la mentira, los trazados registrados resultan perturbados en relación con la norma previamente establecida para cada sujeto. Otra de las pruebas científicas están los escritos y notas taquigráficas. Estas pueden ofrecerse como pruebas, pero uno de los requisitos es que debe acompañarse la traducción de ellos, debiéndose especificar exactamente el método taquigráfico empleado. También tenemos la prueba grafológica. Este es un método de identificación escrituraria y se utiliza para identificar al que escribe cuando éste deforma o modifica su escritura para hacerla irreconocible, y cuando un individuo imita un grafismo dado. Entonces, podemos concluir que para la adecuada solución de un conflicto jurídico es posible acudir a elementos de convicción tales como los dictámenes periciales o pruebas científicas, al tener la finalidad de auxiliar al juzgador en temas y conocimientos científicos o tecnológicos que deba utilizar a través de exposiciones no jurídicas, pero necesarias para resolver la cuestión puesta a su conocimiento. Cabe precisar que un objetivo común, tanto de la ciencia como del proceso judicial, es la investigación de la verdad, porque una reconstrucción verídica de los hechos de la causa es una condición necesaria de la justicia y de la legalidad de la decisión. Una razón que justifica la prueba científica y sobre todo interpretada y valerse adecuadamente de ella obedece a que los juzgadores deben tener una visión completa de los hechos o fenómenos que son determinantes de la vida. En consonancia con lo anterior, es válido para los juzgadores apoyar sus determinaciones en las pruebas científicas, toda vez que tratándose de las pruebas científicas periciales, contienen la opinión de expertos en una rama o ciencia que aporta evidencia científica relevante para el caso, a través de la cual puede conocerse la verdad de los hechos sujetos a prueba, cuyo contenido no fue refutado y fue obtenida mediante la aplicación de métodos científicos que tienen la presunción de fidedignos y pertinentes. El empleo de pruebas científicas se hace en consecuencia cada vez más frecuente en el proceso civil y en el proceso penal, y el avance de la ciencia y de la técnica es el que contribuye a incrementar el acervo de los medios de pruebas científicas.